Bueno, en este espacio de Café con Fernet de los sábados, tenemos un espacio que se llama Ambiente Entero, a cargo de Carolina Graf, ingeniera agrónoma, paisajista, docente. Ya está en el estudio. ¿Cómo te va, Caro? Buen día. Buen día a todos, muy bien. Vamos a extender el saludo también a Pedro Aubone, que es un nuevo columnista. Así estábamos hablando recién. Un nuevo columnista acá de Café con Fernet en el espacio de Ambiente Entero. Pero bueno, vos también podés hablar de otros temas también. Sos estudiante avanzado de Ciencias de la Educación. Estábamos hablando fuera de micrófono. Los distintos trabajos que se están haciendo, el alcance que tiene esta carrera, que no es muy conocida, pero que es muy importante para la edificación de una sociedad. Buen día, Jorge. Buen día, Caro. Sí, no. Es una carrera no muy multitudinaria, pero sí, tiene alcances muy interesantes. Bien, pero vamos a hablar del tema que nos ha ocupado esta semana. Esta semana visitamos la huerta que desarrolla Pedro en su casa, que yo creo que es una huerta modelo, a partir de la cual podemos socializarla con las distintas familias que han llevado semillas para poder hacer una huerta similar, que sería de gran ayuda, no solamente económica, sino también social. Sí, realmente un espacio hermoso el de Pedro, con mucha diversidad, con mucha vida y con mucho para hacer y para compartir, ¿no? Bueno, estamos ahí organizando la posibilidad de armar una especie de tutorial donde a partir del trabajo en su espacio podamos compartir distintas formas de elaborar los canteros, del seguimiento, de preparación de la tierra, de siembra. Bueno, en eso estamos, realmente muy, muy lindo trabajo el que está haciendo Pedro en su huerta. Y bueno, el sábado pasado quedamos en lo que era la preparación del cantero, de cómo armarlo, y hoy teníamos ganas de compartir con ustedes cómo se sigue este trabajito para aquellos que lo hacen por primera vez, y charlando un poquito con Pedro de cómo él preparaba sus canteros y qué herramientas acercarles a ustedes a través de la radio. Hacíamos la distinción, yo el sábado pasado les decía, se prepara en profundidad una sola vez el cantero, ¿no? Entonces hacíamos la distinción de lo que es preparar la tierra para el desarrollo de nuestras verduras en profundidad, tratando de generar espacios de aire donde entra el agua, donde genera la vida microbiana en profundidad en el cantero, que más o menos estamos hablando de unos 20-25 centímetros, la profundidad de una pala de punta. Ese es el primer trabajo que uno hace, ¿no? Abrir la tierra, desmenuzar los terrones hasta esa profundidad. Después de ese trabajo uno puede incorporar compost, si tiene digamos la compostera en casa, ese es un momento para incorporar compost preparado. Y finalmente se hace un trabajo con rastrillo, con azada de mano, con la herramienta que a cada uno le quede más cómodo, dejando bien finita la capa superficial de tierra, que son los últimos 2-3 centímetros, que es donde va a ir sembrada, depositada la semilla, y necesita estar como muy fino para que la semilla entre en contacto con el suelo y también con el agua de riego, ¿no? No sé si en esto querés contarnos un poquito, Pedro, cómo lo haces vos, pero era aclarar como estos pasos. Sí. Bueno, te quería preguntar antes que nada, si por mi experiencia, si hacía falta removerlos, dar vuelta a los panes de tierra una vez que uno prepara el cantero, porque quizás en los manuales hay una idea de que el pan se entierra la pala y se da vuelta el pan y después se desarma. Si hace falta hacer ese trabajo, si es necesario. Claro, esa es una idea de lo que es el cultivo tradicional. Si hacemos memoria, cuando pasaban los arados con los bueyes e iban dando vuelta todo el pan de tierra para pulverizar ese suelo y permitir que las aves se coman los gusanos y que quede como bien finito. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el concepto de agricultura orgánica, horticultura intensiva orgánica, en donde hacemos foco en un suelo vivo,
tendríamos, la imagen sería que este suelo que nosotros vamos a abordar es un ser vivo, ¿no? Y cuando nosotros damos vuelta al pan es como si a alguien lo cortáramos a la mitad y pusiéramos la cabeza para abajo. No Es dice un nada poco del pan de eso. tierra, pero sí. Es un poco eso. Entonces después las consecuencias van a ser que va a tardar mucho este suelo en organizarse nuevamente para ser un soporte saludable para la vida vegetal futura. Entonces, la idea es, sin invertir los panes de tierra, sin dar vuelta completamente el perfil, sino abrirlo, a ir desmenuzándolo, tratando de que lo que está arriba quede arriba y lo que está abajo quede abajo, ¿no? Sobre todo porque la vida microbiana, que es la que sostiene el flujo de la vida en el suelo, de los nutrientes, tiene una organización que depende también de las profundidades, porque en las zonas superficiales tiene mucho más disponibilidad de oxígeno y de otros gases que en la profundidad. Entonces, eso es importante poderlo mantener así como está en el suelo, dentro de las posibilidades, ¿no? Otra duda que me parece que los oyentes capaz la tengan también, más ahora en invierno, que es un tiempo seco, ¿cómo hacemos para empezar a trabajar la tierra cuando está dura o cuando está seca y necesita quizás un riego previo? ¿Qué nos...? Sí, sobre todo depende mucho del tipo de suelo que tenemos. Y acá veíamos, charlando con vos, yo por ejemplo vivo en una loma, en la punta de una loma en Saldán. Mi suelo es pura arena y piedra, ¿no? Sí. Entonces siempre es fácil meter la pala. El problema es que no retiene prácticamente el agua, no retiene los nutrientes. En el caso de tu huerta es la otra imagen que tenemos en Saldán, que es un suelo muy arcilloso. Son suelos muy nutritivos, pero que tienden a endurecerse y a secarse. Eso lo vamos a ir corrigiendo a medida que vamos trabajando la tierra y a medida que se suceden los cultivos, pero en una primera instancia es importante hacer un buen riego. Nos vamos a dar cuenta que si hace mucho que no recibió agua y que está, digamos, con el pasto, que es lo que normalmente vemos en las casas, el pasto cortado, nosotros vamos a regar, pero el agua va a entrar 1-2 centímetros como mucho. Entonces otra vez no vamos a poder meter la pala. La idea es ir haciéndolo en pasos. Hago un buen riego, trato de mover hasta la profundidad que pueda mover, eso ya abre un poquito la tierra y vuelvo a regar. La idea es cargar de humedad ese suelo en una primera instancia. El agua también despierta a la vida ese suelo que quedó como muy mineral, muy dormido. Y en la medida en que va tomando humedad, también se va aflojando y va permitiendo que yo entre con la herramienta. Me parece que otro consejo bueno sería estar atento al tiempo, porque no hay mejor aliado nuestro que la lluvia también, sí, para humedecer la tierra y poder trabajarla mejor. A mí me ha pasado que capaz estaba muy ansioso por empezar a trabajar un lunes o un sábado y estaba pronosticado lluvia al día siguiente, entonces a veces lo mejor es esperar y empezar a trabajarlo el día después o el día siguiente a las lluvias. Yo creo que fue en marzo, sí, en marzo hubo bastantes lluvias y fue una buena decisión quizás esperar a que lloviera y se asentara la tierra para seguir trabajando. Sí, realmente es totalmente distinto el trabajo de la tierra en un momento de sequía que cuando ha llovido, ¿no? Bueno, y seguimos con cómo ir elaborando nuestro cantero para poder sembrar, que es el gran desafío hoy, ¿no? Bueno, ahí veíamos con
con Pedro, que en la bolsita tenemos distintas variedades de semilla, y surgía un poco la pregunta, bueno, ¿cómo siembro cada una, ¿no? ¿Qué formas, de qué forma la coloco en el suelo, de qué forma las organizo? Bueno, quería que nos contaras un poquito, Pedro, cómo ha sido tu experiencia en estos canteros de otoño e invierno. Sí, bueno, para empezar la siembra, capaz me tengo que ir al año pasado cuando arranqué, que uno va al manual a veces y se fija, bueno, los requisitos para hacer la siembra. Y en el manual del INTA, que han distribuido acá a través de la MUNI con las semillas, una indicación es que sea la profundidad del surco donde vamos a sembrar, sea el tamaño de 3 semillas. Y bueno, uno a veces, como no está acostumbrado a trabajar la tierra, piensa que ese tamaño, 3 veces esa semilla, a veces piensa uno que es un hueco de 10 centímetros. Sí, es muy común eso, ¿no? De que, bueno, si veo la semilla Sí. y no nació nada y es que la semilla está durmiendo Sí. como muy profundo en la Que tierra. hay que trabajar con retroexcavadora y al final era una huellita en la tierra. Ahí charlando con Caro el otro día que vino a casa, me decía que con un palo de escoba puede ser una buena herramienta para armar el surco. La probé ayer y estaba bastante buena. Yo uso una regla a veces para marcarla, que casi es imperceptible. Deja una mínima huella sobre el surco que se distingue, pero es imperceptible en relación con la altura. Hay quizás por ejemplo, una especie de invierno que es la arveja, quizás sea la más profunda por el tamaño que tiene la arveja, pero si vamos a sembrar lechuga, por ejemplo, o cebolla, que es una semilla muy, muy finita, no necesita casi profundidad. Claro, ahí tenemos una distinción interesante que técnicamente se llama, digamos, siembra de punto, siembra de chorrillo, y la gran diferencia es que las semillas grandes que van a desarrollar plantas de gran volumen y que necesitan mucho espacio, esta siembra de punto implica hacer un huequito por semilla, ¿no? Entonces hago un huequito, pongo una semilla, tomo una medida más o menos del largo de una mano, hago otro huequito, otra semilla, considerando que este huequito tiene que ser pequeño, o sea, la semilla tiene que quedar no más de su grosor bajo tierra, ¿no? Y esta otra técnica que habla Pedro de usar una regla o un palo de escoba, yo le decía con los chicos en la escuela, es muy práctico el uso del palo de escoba acostado y lo deslizamos sobre el suelo bien trabajado y eso genera como un pequeño surquito del grosor de medio palo de escoba. Y allí se siembra este chorrillo que es como una hilerita fina de semillas. Yo con los chicos siempre les digo, acuérdense que una zanahoria ocupa el lugar de una zanahoria. Entonces cuando hacemos el chorrillo, tener cuidado de que esa filita de hormiga sea fina, ¿no? No que sea un cordón grueso de semillas porque salen muy amontonadas. Entonces en las especies que hemos recibido en el paquete de semillas del INTA o de la Nación, tenemos especies que van por punto. Los que han recibido las semillas de Pro Huerta tienen arveja, tienen haba, eso sería por punto, es decir, una semilla por huequito, y la lechuga, la zanahoria, la achicoria misma podría ser una especie que se adapte bien al chorrillo o al chorrito o a la línea. Sí. Yo generalmente cuando siembro por punto pongo más de una semilla no sé si ya es una maña mía propia o es por precaución, pero intento asegurar de que cada punto crezca la planta y después, si salen 2, claro, raleo, esas técnicas también podemos... claro. Sí, mostrarles. esa es una posibilidad. De todos modos, las semillas grandes, después en verano viene el maíz o el calabacín, está bueno poner un par por huequito porque eso asegura de la emergencia. Y después aparecen como ciertos tips, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya coloqué la semilla, ¿con cuánta tierra la tapo?
Bueno, con los chicos nosotros usamos la técnica de la pincita, es decir, dedo índice, dedo gordo, y vamos como pellizcando la tierra, y esa sola capita es suficiente. Y hay especies que son muy sensibles a quedar muy bajo tierra, como la lechuga, por ejemplo, que necesita un contacto muy directo con el aire, con el oxígeno para poder germinar. Entonces es muy superficial esa cobertura de tierra. Y una vez que nosotros sembramos, ¿cuál es el siguiente paso para mantener el suelo con un cargado de humedad para que la semilla pueda germinar? Claro, lo primero es esto que vos traías hace un rato, de asegurarse de que el suelo haya recibido suficiente cantidad de humedad. Eso lo puedo hacer corroborando, abriendo de nuevo con la pala y viendo hasta dónde penetró el agua de lluvia o el agua de riego. En esta época en particular es increíble qué poquito que entra lo que uno riega. Entonces a veces es necesario regar 2 o 3 veces en distintos días hasta que el agua realmente penetra en el suelo para recién sembrar. A veces uno ve que se hace charco, pero en realidad uno abre la tierra y no hay humedad en profundidad, que es donde van a necesitar las raíces después. Una vez que nos aseguramos eso, una vez que hemos sembrado y que están las semillas ya esperando despertar, es importante recordar que la semilla es un órgano que está dormido, y lo primero que sucede cuando entra en contacto con el suelo es despertar. Este despertar es en gran medida gracias al agua disponible en el suelo. La semilla se hidrata, tanto que las semillas gorditas como las de arveja o las de haba recomendamos hidratarlas la noche anterior, ponerlas en un vasito con agua, y vamos a ver que al día siguiente están bien llenas de agua internamente y bien turgentes y por despertar. Las semillas que son muy pequeñas esto no se puede hacer, pero sí hay que asegurarse que el agua esté disponible en el suelo. Entonces, los riegos iniciales, hasta que la plantulita tiene unas 3-4 hojas, hasta que emergió verdaderamente del suelo, son cortos pero frecuentes. Yo hago una mojadita del suelo a la mañana, otra mojadita a la tarde, procurando que esa camita de semillas, que son los últimos 2 centímetros del suelo, mantengan la humedad hasta la emergencia, hasta despertar de la semilla. Sí, a mí me ha pasado muchas veces que, no podía regar la tierra, quizás me iba 2 o 3 días de casa, después volvía, el año pasado, cuando se podía salir, y bueno, volvía y a veces la tierra quedaba muy reseca. Quizás si nosotros no vamos a estar en casa, pedirle a algún familiar o a alguien que riegue, porque es fundamental el riego para el crecimiento, por lo menos en los primeros días. Claro, y aquí hay una diferencia fundamental entre, que vos lo habrás visto, Pedro, en tu experiencia, una diferencia muy grande entre lo que sucede en una huerta recién iniciada, en un cantero que por primera vez se arma y se siembra, a la respuesta de un cantero que ha venido bajo cultivo durante un tiempo anterior, o una huerta que ya está en funcionamiento. Porque los canteros que ya han despertado, que ya han tenido cultivos, que ya tienen un ciclo vital en sí mismos, sostienen con mucha más eficiencia el agua que reciben en el suelo. Esto es un termómetro también de este suelo que yo les contaba, un suelo vivo, ¿no? Un suelo vivo es aquel que es capaz de respirar, de mantener la vida y no ser tan dependiente por ahí del río que uno le puede aportar. Entonces, cuando inicia un cantero, que es la realidad de muchas familias hoy en Saldán que han recibido las semillas, va a necesitar de nuestra parte estar como mucho más pendiente del riego, de la atención, hasta que se sustenta por sí solo. En ese sentido, después en verano hay otras técnicas que se pueden usar para conservar el agua en el suelo, pero en una primera instancia vamos a necesitar aportar agua, y es importante poderlo hacer también en una lluvia finita, ¿no? Hay otra técnica que es interesante, que es sembrar, cuando uno arma la forma del cantero, dejar una pequeña depresión entre hilera e hilera de cultivo. Esa pequeña depresión permite que yo coloque la manguera sin apretarla, digamos, sin hacer el chorro apretado con el dedo, sino colocarla suavemente en el suelo, y que el agua vaya entrando en ese surquito y cargando de humedad el suelo en profundidad.
y la lluvia solamente para el momento de la siembra, para despertar la semilla. Porque bueno, el riego en forma de lluvia constante, cuando ya tengo las hortalizas creciendo, es un factor de riesgo para el ataque de hongos, para enfermedades. Entonces el agua siempre tiene que ir al suelo, excepto en el momento de la siembra. A mí me ha pasado cuando arranqué, sobre todo a hacer almácigos con lechuga, que con el riego muy fuerte, quizá con una regadera grande, el agua caía, digamos, las gotas muchas veces quiebran los surcos que hacemos, y no se me ocurrió mejor idea que armar una regadera artesanal, digamos, con lluvia fina, con una botella, digamos, de plástico, a la tapita con un clavo caliente, la iba agujereando, y con esos pequeños agujeros iba cayendo la lluvia. Lo importante es que sea una lluvia fina que no rompa la tierra, sino que la nutra. Exactamente. Vamos a hacer Seguimos acá con Pedro organizando nuestra siembra. Y bueno, charlando un poquito fuera de micrófono con Pedro, veíamos que es importante compartir con ustedes de qué manera vamos a organizar las distintas especies en nuestro cantero. Ya el sábado pasado charlábamos un poquito de ir cambiando esta idea de los lugares fijos o de los canteros de una sola especie, en donde tradicionalmente se hacen grandes superficies con una sola especie y se sostienen en ese lugar. La huerta orgánica, que aprovecha las distintas cualidades y las distintas fuerzas de cada especie vegetal, invita a asociar. Y asociar implica sembrar contiguas, cercanas, una especie con otra de muy distinto crecimiento, de distinto desarrollo, de distintos requerimientos, para beneficiarse entre sí en esta dinámica ambiental, ¿no? Siempre hablamos acerca de los beneficios que trae la diversidad en la vida natural, y bueno, traer la diversidad a nuestra huerta nos va a traer grandes beneficios. Por un lado, a nivel de sabores, colores, aromas de las distintas hortalizas que cosechamos, y también en lo que hace a las distintas estrategias de control de plagas. Sabemos que muchas de las plagas se diseminan y atacan más intensamente cuando tenemos grandes superficies con un solo tipo de hortaliza. Entonces, al mezclarlas también se mezclan los aromas, los olores, y los insectos que podrían desarrollarse como plaga no es que no están en la huerta, pero se mantienen dentro de una organización equilibrada. Compartimos, un poco comen ellos y un poco comemos nosotros. Bueno, acá con Pedro charlamos qué significa esto de asociar, ¿no? Y en la huerta por lo general tenemos especies en las que nosotros cultivamos para cosechar órganos distintos. Tenemos especies donde cosechamos hoja, como lechuga, como espinaca, especies donde cosechamos raíz, como la zanahoria, o si bien no son raíces, órganos subterráneos, como el caso de la cebolla de cabeza, también entran las remolachas, los rabanitos. Y luego también especies de fruto, como en el caso de otoño-invierno, la arveja, el haba. Entonces, esta cualidad de tener distintos órganos que nosotros vamos a cosechar también implica una dinámica de crecimiento de la planta distinto. Y asociarlas, poner una línea a la par de la otra, cuando son órganos distintos, nos trae beneficios. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades de asociación distintas. Yo quería que Pedro les contara un poco cuáles han sido las que él ha probado y cómo ha sido su experiencia con esto. Sí. Bueno, la asociación que más probé y que más me dio resultados en el corto plazo es el de asociar rabanito, que es una hortaliza de raíz y que crece rápido. Sí, en 40 días ya tenemos un rabanito listo para comer. Con acelga, que digamos comparten, pueden compartir espacio por el crecimiento de la hoja, y el rabanito, digamos, crece la raíz y no se molestan. Para eso es importante tener en cuenta en el calendario de siembra las distancias que es necesario respetar. Quizá con la asociación
es distinto empezar o quizá haya duda o temor al principio de si pueden crecer estas plantas juntas. Pero bueno, es probar y tener en cuenta las distancias y sí, crecen y muy bien. Otra asociación que también tenía como dudas al principio era con la zanahoria y el rabanito, por ejemplo. Que Claro, son de ahí tenemos dos especies de raíz, digamos. Claro, pero el crecimiento es distinto. Exacto. La zanahoria tarda entre 4 o 6 meses en desarrollarse y estar lista, y el rabanito tarda un mes. Entonces, apenas empecé, dije, bueno, siembro intercalado zanahoria y rabanito, y así fue. Creció el rabanito primero, lo coseché, no molestó con la zanahoria, y arriba, digamos, a los costados, sembré arvejas. Las arvejas crecieron para arriba, no molestaron absolutamente ni al rabanito ni a la zanahoria. Las coseché y al final solamente quedaron las zanahorias. Podría haberse ido asociando con otros cultivos. Claro, ahí es interesante que vos estás hablando de una asociación que es una línea de una especie y otra de otra, y aparte has hecho una asociación dentro de la línea, ¿no? Esto de zanahoria y rabanito, que también podría pensarse en acelga y rabanito, porque en las especies que yo puedo hacer siembra por punto, la acelga es una semillita también gordita, que la puedo manejar por punto, es decir, una semilla por huequito. Yo puedo colocar una semilla de acelga cada 40 centímetros, cada 30 centímetros, y entre medio de una acelga y la otra hacer una siembra de rabanitos. Cuando la acelga se desarrolla, yo ya el rabanito lo coseché. Eso sería una asociación dentro de la línea. En esta organización que hemos planteado en un inicio de siembra por línea, ¿no? Claro. Que podremos tener otra forma de organizar el cantero, pero vamos a seguir con esta idea por ahora. Y otra asociación es una especie en una línea y otra en la línea de al lado, que sería el caso de la arveja. Que en este sentido es muy interesante porque la arveja, al ser una leguminosa, aporta mucha vida al suelo y muchos nutrientes que lo aprovechan las vecinas, en este caso las zanahorias, ¿no? Es interesante. Bueno, otra cosa que queríamos compartir con respecto a la siembra, dentro de lo que es el sobre tenemos algunas semillitas que con Pedro decíamos es mucho más cómodo y más fácil y nos genera más espacio en la huerta trabajarlas con sistema de siembra por almácigo. Bueno, y acá se abre como un universo, ¿no? Porque hay muchas posibilidades. Ante nada decir, bueno, que para los que recién se inician, ¿qué sería una siembra en almácigo? Y sembrar en almácigo significa sembrar en un lugar que no es el cantero o el lugar de crecimiento definitivo de nuestra hortaliza, sembrar en una macetita o en un espacio preparado para eso, para que la semilla germine, se desarrolle hasta nivel de plántula, que es cuando tiene 4 o 5 hojitas y un grosor mínimo de tallo como para poderla manipular, y recién ahí hacer el trasplante o repique, que es levantar esa plántula y llevarla e instalarla en el lugar donde va a crecer en forma definitiva en nuestro cantero. Eso nos trae algún par de ventajas. Una, poder cuidar que el agua que recibe de riego sea la adecuada, poder tenerlo cerca de la casa, regar más seguido y controlar el crecimiento de esta semillita, de esta especie en la fase inicial. Otra gran ventaja que nos trae es que mientras la tengo creciendo en el almácigo, el cantero puede estar ocupado con otra especie. Entonces, por ejemplo, en el caso de las semillas que tenemos, podemos hacer ese ejercicio con la cebolla, ¿no? Que la cebolla es bastante lenta y mientras tanto yo en el cantero puedo producir rúcula, rabanito, especies de ciclo corto, y cuando la cebolla esté lista para trasplantar, hacer ese espacio en una línea. Caro, ¿cuáles son las mejores condiciones para mantener un almácigo? Mi duda va por el lugar de que a veces uno las deja mucho al sol o muy resguardadas. Me ha pasado con la lechuga que hasta que uno lo domina, el cultivar en almácigo la lechuga lleva un tiempo. Y bueno, he pasado por los dos puntos, de dejarlas al sol que las rajaba en marzo, o guardarlas en verano que llovió un montón y que a veces la humedad las afecta. ¿Qué recomendarías? A mí lo que más me ha resultado, hay muchas posibilidades y cada uno investigará y probará cuál le queda más cómodo, ¿no?
pero resulta útil el uso de los cajones de la verdulería. Se forran con un polietileno, una bolsa de plástico, una bolsita reciclada para que no pierda tanto el agua. Y es importante cuando uno arma la mezcla para la siembra, no hace falta que sea muy profundo. ¿Hace falta airear la bolsa? Unos quizás pequeños orificios en el fondo para drenaje son importantes. Pero lo más común es rellenar completo el cantero. Y yo tengo que pensar que ahí se va a desarrollar una plantita hasta que tenga 6, 7 centímetros. Entonces no es muy importante la profundidad. Entonces, en un cajón de manzana, por ejemplo, podría rellenar solo la mitad con sustrato, con su fondo de bolsa, y en esa mezcla poner primero una capita de arena para asegurarse de que no se encharque y que drene correctamente. Luego se hace una mezcla con tierra de buena calidad, digamos siempre la tierra superficial de nuestros canteros o de nuestro parque es suficiente, y puede, si es muy compacta, si es muy arcillosa, agregarse un poquito más de arena gruesa en la mezcla para que mantenga la porosidad. Yo lo cuento por experiencia propia de no haber seguido esos pasos y haber dicho, bueno, con tierra Claro. de mi casa basta. La realidad es que, por ejemplo, en el caso de las lechugas, sí germinan, sí terminan creciendo, pero van apareciendo problemas entre medio, Claro. que se te parte El pan. el pan de tierra, se seca muy rápido, tenés que estarla regando continuamente o drena mal. Claro. A veces se te forma una bola de barro cuando Claro. lo regas de más. Sí, lo importante es tratar de mantener un ambiente lo más estable posible. Por eso, bueno, hay distintas prácticas. En verano lo protejo de las lluvias torrenciales, en invierno tengo que procurar que tenga la humedad suficiente. Y va a depender muchísimo de la mezcla que yo haga del suelo. Cuando es muy arcilloso, la tendencia es a volverse un bloque duro donde la semilla tampoco puede irrumpir y no se puede desarrollar. Entonces hay que ir buscando la mezcla adecuada para el almácigo, que generalmente es una mezcla equilibrada, ¿no? En esto cada uno va a ir haciendo su experiencia. Y luego las recomendaciones es un lugar al reparo, controlar el agua de riego, y muchas veces es importante también hacer algún tipo de cobertura que deje pasar la luz solar, pero que no permita que se acerquen los pájaros. Uno de los problemas más grandes que tenemos, por suerte, en nuestro ambiente con los almácigos y con las plántulas, bueno, son los pájaros que se acercan a comer ese brote en invierno verde brillante que los atrae y que, bueno, que les es muy sustancioso. Entonces, en esto volvemos a la idea de decir, bueno, el almácigo lo protejo, pero puedo hacer un cerco vivo con especies que los pájaros puedan comer, ¿no? En la encuesta que se les dio a la gente que vino a retirar las semillas, se les preguntó si tenían animales. Tenían no solamente aves de corral, sino también perros y gatos. Perros y gatos. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo gestionar la huerta con los animales incluidos en casa? ¿Qué Sí. pregunta? Sí, es una pregunta recurrente esa. La dejamos para la semana próxima. Sí, vayan pensando en lo que hemos traído varias veces, que es empezar por el cerco vivo, que va a traer muchísimas ventajas. Delimitar nuestro espacio de huerta. En nuestro espacio de huerta no deben pasar los animales. No es bueno que haya excremento de perros y gatos en las proximidades de nuestra huerta. Entonces, hacer un buen límite y trabajar con el cerco vivo. Bien. Bueno, vamos a seguir con esto porque además estamos planificando un tutorial filmado, justamente con todo lo que ellos han estado explicando acá en este bloque de Ambiente Entero, acá en Café con Fernet. Lo vamos a estar mostrando en video, justamente para que... Sí, se viene la mega producción. Sí. No sé si tanto mega producción, pero vamos a hacer todo lo posible para que sea lo más didáctico posible, teniendo en cuenta, bueno, el gran esfuerzo que muchos están haciendo en este momento de trabajar la tierra. De mucha gente es la primera vez que lo va a hacer. Sí. Entonces está bueno que haya otras experiencias previas en distintos grados de evolución para justamente poder tener éxito en el
desarrollo de la huerta familiar. Sí, y en esto volver a traer la idea de que nada es un error, nada es un fracaso. Cada cosa que nos pasa, si no resulta como lo hemos planificado, nos sirve para revisar nuestras formas e intentarlo de otra manera, y en este intento vamos creciendo y vamos aprendiendo a relacionarnos con nuestra propia huerta, que tiene sus propias características. Así que ánimo. Bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Seguiremos en este tema. Usted ya invitó permanente, ¿sí? Tenemos columnista oficial. Puede abordar el tema huerta, puede abordar otros temas que tienen que ver con lo que ya estuvimos hablando. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias. Muy buena Gracias jornada. Gracias. Bueno, acá estamos con Caro Graf y con Pedro Aubone, que estamos desarrollando justamente lo que son huertas familiares en Saldan en esta temporada otoño-invierno. Vamos a continuar con